En este video les vamos a presentar alguna información al respecto de las soldaduras que se utilizan para el control de ejecución de estructuras metálicas. Para el hombre fue un gran triunfo descubrir que los metales pueden aislarse de determinadas rocas y que al ser calentados a elevadas temperaturas pueden martillarse o moldearse. El uso del cobre, bronce y hierro revolucionó la vida del hombre primitivo, constituyendo un avance más en su dominio del entorno de los recursos a su alcance. El proceso de soldadura comprende la unión de partes metálicas mediante el calentamiento de sus superficies hasta un estado plástico o fluido. En términos generales, se entiende por soldadura la unión de dos o más materiales entre sí en tal forma que queden como una sola pieza. En nuestro caso, los materiales serán metálicos. Las ventajas de uniones soldadas para estructuras metálicas: simplicidad en el detallado, menor peso de los elementos, menor costo de fabricación, conexiones estancas, ocupan menos espacio desde el punto de vista estético, facilitan el reforzamiento de las estructuras. Como segundo punto, tenemos las normas técnicas aplicables para el control de ejecución de estructuras metálicas, especialmente soldaduras. El documento más importante para el control de ejecución de las estructuras metálicas en el tema de soldaduras lo encontramos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR 2010. Las exigencias para la construcción de estructuras metálicas soldadura se detallan en la norma NSR 10, título F, estructuras metálicas. El segundo documento para el control de la soldadura lo tenemos en la Sociedad Americana de Soldaduras, AWS. Es una organización con el fin de avanzar en la ciencia, la tecnología y la aplicación de la soldadura. Como referencia de la Sociedad Americana de Soldadura tenemos el ANSI AWD 11-2000, Código para Soldadura Estructural Acero, el AWA51A51M en 2004, que nos determina la especificación para electrodos de acero al carbono para soldadura de arco con electrodo revestido. La norma AWA55A5.5M del 2004, especificación para electrodos de acero de baja aleación para soldadura de arco con electrodo revestido. La AWB5.1 del 2007, especificación para la calificación de inspectores de soldadura. La AWD11D11M del 2009, que es el Código de Soldadura Estructural en Acero. Y finalmente tenemos AWS T1.3 de 2008, Código de Soldadura Estructural Lámina de Acero. Adicionalmente, tenemos como marco de referencia la norma técnica colombiana NTC 5832, que nos determina las prácticas normalizadas para la fabricación y montaje de estructuras en acero, edificios y puentes. Existen cerca de 40 sistemas de soldado, pero más importante para las estructuras metálicas es el sistema de soldadura por fusión. En las soldaduras por fusión, el calor proporcionado funde los extremos de las piezas y al solidificar se produce la unión. Existen diferentes tipos de soldadura por fusión, pero los más utilizados son dos: soldadura autógena y soldadura por arco eléctrico, que es la que se utiliza en estructuras metálicas. Procedimiento para soldar con electrodo revestido. Es el procedimiento de unión normalmente utilizado en la construcción metálica, pudiendo afirmarse sin titubeos que el gran desarrollo de la construcción metálica actual se debe en gran parte a este sistema. La unión se consigue al provocar un arco eléctrico
entre las piezas a unir y un electrodo que sirve de material de aportación. Procedimiento para soldar con electrodo revestido. Uniones por soldadura. En la imagen tenemos la soldadura con electrodo metálico revestido. Entonces tenemos las partes que tenemos una atmósfera protectora, una escoria, una soldadura, un núcleo, un revestimiento, un flujo del arco y una profundidad de arco. Y al final tenemos un metal base. Los diámetros más normales de electrodos son en milímetros. Entre ellos están el de 2, 2.5, 3.25, 4, 5, 6.3, 8, 10 y 12. La elección del diámetro del electrodo depende del espesor del cordón de la soldadura que requiere depositar, siendo la intensidad de corriente necesaria función de este diámetro. El cordón de soldadura. El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas. Como primero tenemos una zona de soldadura. Es la zona central que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. Acá está demarcada la zona de soldadura. Zona de penetración. Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa. Zonas de transición. Es la más próxima a la zona de penetración. En esta diapositiva presentamos los diferentes tipos de soldadura que tenemos. Presentamos la forma de cómo se solda una placa con una viga ahí. Control en obra de la soldadura en estructuras metálicas. Como primer punto se realiza el control en la recepción de las estructuras metálicas. Estando en la obra, entonces se realizan verificación de especificaciones de los perfiles que están soldados de acuerdo a los planos de diseño. Diámetro, elemento de soldadura, aplicación de acuerdo a planos. En esta etapa, para el mejor control de la calidad en la etapa de recepción, se debe revisar que el material ha llegado de acuerdo a los planos de diseño con las medidas especificadas en los planos y darse un visto bueno de aceptación de las medidas y de las formas de los elementos que se van a integrar a la obra. Además, se debe evaluar en cada uno de los materiales las etiquetas de identificación de los aceros. Asimismo, se debe corroborar la soldadura, las distancias que se hayan realizado en los puntos que están especificados en los planos. Además, se debe evidenciar que la estructura que se recibe o el elemento que se recibe cumpla con la normatividad y especificaciones. Control en obra de la soldadura en estructuras metálicas. Después de recibir los elementos o componentes de una estructura que se va a armar en obra y que requiere soldaduras en sitio, se debe verificar que el personal que la vaya a realizar sea idóneo, revisando o comprobando las acreditaciones del soldador, verificar el tipo de soldadura y las especificaciones a aplicar en campo para hacer las uniones detalladas en obra.
En este sentido, se debe controlar la calidad de la estructura metálica. Se debe verificar el tipo de limpieza del elemento que se va a soldar. Se debe revisar si se va a hacer una limpieza con solvente, con herramienta manual o con herramienta mecánica. Se debe dejar claro el método. Se debe hacer una verificación e inspección de esa limpieza. Y se debe dar como un visto bueno para aceptar o no que el elemento está limpio y listo para soldar. Asimismo, se debe dejar escrito y detallado el nombre del soldador, el proceso de soldadura que va a realizar, el número de soportes que va a realizar, el número de soldaduras. Asimismo, en la inspección se debe dejar escrito cuál es el tipo de junta que va a utilizar, si es sencilla, si es doble soldadura, el material de respaldo, el ángulo de unión y el método. También se debe dejar especificado el material base, el tipo o grado de ese material base y la clase de electrodo fundente, el diámetro de la platina o del tubo y el espesor de la ranura. Asimismo, si se hace un filete, el ángulo del filete. Adicionalmente, se debe evaluar el material de aporte, la técnica para la aplicación del cordón de soldadura, si es recto o si es un cordón oscilante. La inspección visual se debe estar presente en la aplicación de la soldadura de los elementos que se requieren unir en obra. Finalmente, todas esas especificaciones y todas esas observaciones se deben registrar en la inspección de soldaduras. Para eso tenemos este formato en el que se detallan todas las observaciones y el cumplimiento de las especificaciones para soldar elementos metálicos para una estructura. Por último, tenemos la presentación de las referencias utilizadas de los documentos que sirvió de soporte para la realización de este video.